un montón de géneros lo que valoran es la autenticidad, renegando la autenticidad de otras personas. Es un poco contradictorio, la verdad. Lo nuevo se crea con cosas que ya existen, no viene en un vacío. Yo creo que el hermetismo tiende a matar a los grupos. La mayoría de la música pop, y me refiero a pop en el sentido de música popular que es consumida por muchas personas, que es escuchada por muchas personas, todas han sido a un partido de una expresión afroamericana. Y te das cuenta que durante mucho tiempo se intentaron blanquear expresiones afroamericanas musicales para tener un mayor impacto a nivel comercial. Muchas de las personas no saben de dónde vienen las cosas, entonces es más fácil pelearse por algo si tú no sabes de dónde viene. Acérquense a la música, acérquense al arte, acérquense a los demás a través de ello y vivan y disfruten. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos está sintonizando. Particularmente vengo aquí con una pregunta, y es si a ustedes en algún momento les ha pasado que cierta música los lleva a cierta época de sus vidas. Pues bien, para analizar un poco esta premisa en cuestiones de música en general, tenemos invitado al egresado en psicología Adrián Mera. Adrián Mera, bienvenido seas a este capítulo. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ir desarrollando estos bloques en varios temas a nivel global y a nivel también personal en este aspecto musical. Pero para dar inicio a esta presentación, antes de todo quisiera también saber si nos pudieses introducir un poco de quién es Adrián Mera. Bueno, principalmente yo diría que soy un aficionado de la música. Y la música ha tenido un papel muy importante dentro de mi vida, dentro de mi desarrollo como persona. Me ha acercado mucho a una sensibilidad que muchas veces quise como que renunciar a ella porque sentía que me dificultaba la relación con los demás. Pero a través del arte y de la música pude hacer las paces con una parte de mía que es igual de bella que cualquier otra parte de mi personalidad y demás. Entonces, eso, me parece que la música es algo que es universal. Me agrada que toquemos la parte inicial, esa primera marca dentro de tu desarrollo, también como aspecto personal y asimismo desenvolviéndolo en varias áreas. Me lleva a preguntarte si tal vez en algún aspecto o momento te dejó algún álbum, algo que empezó a sonar en ti, por el cual nació más adelante el interés en la música. Sí, de hecho recuerdo específicamente cuándo fue. Y eso fue en el 2013, cuando salió el álbum de Daft Punk, Random Access Memories. Okay. Yo tenía 13 años y yo no tenía una idea de la música como una conexión tan personal con la música. La música hasta ese momento era neto entretenimiento. Yo me acercaba a la música a través de los videojuegos, a través de, yo qué sé, videos graciosos de la música pop, etcétera, etcétera. Era más un meme para mí que, digamos, una cercanía real y auténtica. Cuando escuché este álbum por primera vez y escuché lo intenso que era, el nivel que tenían los músicos, la calidad de la producción, yo no lo sabía en ese momento, pero fue el primer acercamiento hacia lo que fue después escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y también yo no escuchaba álbumes, solo escuchaba, veía los videos de YouTube, las canciones que estaban en GTA San Andrés, en Guitar Hero, etcétera, etcétera. Pero ahí fue que yo realmente me metí de cabeza y comencé a escuchar álbumes a esa edad, cuando era pequeñito. Podemos mencionar que ya a partir de esa instancia fuiste también tomando un poco más de noción hacia el que había detrás de la composición en algún álbum o también en el tema artístico. Sí, de hecho sí, porque antes no tenía, ¿cómo te puedo decir? No, solo escuchaba la música y no tenía una conexión con otros aspectos de la música que quizás fui viendo después, que era conocer, no sé, acercarme a los artistas, conocer lo que pensaban, sus maneras de ver las cosas y el mundo, etc. Entonces, sí, también fue importante para mí, de cierta forma. Llegando a esa parte en la que dentro de esta premisa mencionábamos que mucho de la música puede llevarnos a cierta parte o a cierta época de nuestra vida, ¿por qué consideras que logra conectarnos de una forma tan particular en diversas historias? Sabes, es muy interesante lo que me planteas, porque no sé si te ha pasado alguna vez que tú escuchas una canción y te acerca a un momento de tu vida. O sea, te recuerda un momento de una manera muy intensa. Como yo estuve escuchando mucho tiempo música durante muchos tiempos
específicamente importantes de mi vida, no sé, mi primer amor, la primera persona con la que yo estuve, mis primeras salidas a conciertos, etcétera, etcétera. Eh, es imposible para mí no asociar esos sonidos con con, o sea, los sonidos con esas emociones. Por ejemplo, tengo un álbum que sé que muchos aquí lo han escuchado alguna vez, el Room of Fire de Ok. Strokes, Ujú. en el álbum en el que sale Reptilia. Cada que escucho ese álbum me acuerdo cuando yo tenía 14, 15 años y estaba muriéndome de ganas por estar con una chica que yo quería mucho en ese momento y quería que fuera recíproco. Entonces me acuerdo de esa como que inocencia adolescente, esos amores adolescentes. Y el álbum toca ciertos de esos temas, pero digamos, más es el sonido como tal. Ese primer, no sé, ese primer acercamiento al amor, al romance adolescente, siempre me trae ese recuerdo, la verdad. Conectándolo con lo que ya veníamos desarrollando, hablábamos también acerca de cómo el concepto de la música se ha planteado desde un segundo plano del público en general. ¿Cómo podrías explicarnos esto? Bueno, todo fanático de la música tiene, yo creo, su ritual para escuchar música, ¿me entiendes? Tú, no sé, estás en un momento del día en el que te sientes angustiado, estresado, y te escuchas un álbum completo. O sea, ya nada importa en ese momento, solo escuchas la música, tienes unos buenos audífonos, un buen equipo de sonido, te metes, te sumerges. Pero ¿qué pasa en la actualidad? O sea, siento que ya no es tanto, es más bien por el formato, creo que ahora se consume por plataformas de streaming, por YouTube, etcétera, etcétera. Solo se pone, digamos, como música de fondo, la gente lo escucha para pasar un buen momento, para amenizar, para poner ambiente, pero, o sea, además de la gente que es fanática, no, ya no escuchas a la gente hablar como que, oye, ¿qué te pareció ese álbum de tal artista? ¿No quieres venir a escuchar música en mi casa? Eso es lo que yo creo que menos se menciona. O sea, a mí nunca en mi vida me han dicho, oye, ¿qué te parece si vamos a mi casa a escuchar el nuevo álbum de este tal artista? Y como te digo, como todo es tan acelerado en este momento, Ujú. el mero acto de escuchar algo ya ni siquiera, o sea, por lo que yo veo, generalmente es como más performativo. Como que voy a escuchar a este artista para que aparezca en mi Spotify Rap Ok. al final del año y yo escuché tanto al artista, pero realmente ¿cuánto de ese artista escuchaste? Ujú. ¿Cuánto de ese artista estuviste totalmente concentrado en la música, en los diferentes sonidos, los diferentes instrumentos, la diferente producción, yo que sé, cualquier tipo de género musical? Simplemente es ponerlo de fondo, dejarlo sonar mientras haces otras cosas, que no tampoco está mal. No digo que es un pecado poner música de fondo, pero yo digo, es como a veces como ver una película, pero estar en el teléfono. O sea, cuando uno ve una película, si quieres realmente llevarte algo profundo de esa película, tú te concentras en cómo los actores se expresan, en el guión, en el trabajo de cámaras y todo lo que está detrás de ese arte. Entonces ahora hay como una lejanía, ¿no? Entre el arte y el entretenimiento, ¿me Ujú. entiendes? Hay como una diferencia muy grande. Si yo solo busco la canción como con un fin de entretenimiento, más no con un fin de llevarme algo, de aprender algo, o de cuestionarme, o de hablar con un amigo, como que, ¿qué escuchaste en este álbum? No sé, no me gustó esto, por esto, por esto, por esto, o me gustó esto, por esto, por esto, por esto. Ya no hay tanto, ¿cómo podría decirlo? O sea, ya no se habla tanto Ujú. de la música, solo se escucha de forma pasiva, generalmente. La gente que es nerd de la música todavía lo hace y yo soy una de esas personas, pero no puedo poner mi realidad Ujú. como la única realidad que existe. La verdad es que las cosas son diferentes ahora. Justo en este tema de ahora en particular, con la globalización y demás redes sociales, en algún momento recuerdo el tema del Spotify Rap que mencionabas bien, de algunas personas dentro de sus propios comentarios, llevando a situaciones en las que necesitaban editarlas para que apareciera cierto artista y pertenecer a cierta parte de un Ujú. grupo y tal. No sé si llevando también esta plática al tema de la industria, sabiendo que esta misma siempre ha tenido la particularidad de ver por el tema de ingresos, ¿qué tanto crees que de nosotros hay en la música que nos gusta cuando es por esa misma exposición que se da al público en general?
Mira, yo creo que, o sea, yo pensando, no, si nos damos cuenta, la mayoría de los grupos, de los artistas que han tenido mayor relevancia a nivel cultural han estado respaldados por miles de millones de dólares de industrias discográficas. Y eso está desde el inicio, desde que la música como tal se convirtió en un negocio, cuando se pudieron grabar las canciones, ya hubieron gente que vieron, digamos, una manera de lucrar con ello. Entonces, es, es un poco, ¿cómo podría decirlo? Es extraño pensar que los gustos no les pertenecen y una vez que te pones a, digamos, indagar más y más sobre música y demás, te das cuenta que todo ha sido una estrategia de las grandes corporaciones para poder aumentar su margen de ganancias. Pero yo genuinamente no siento que eso le reste valor al arte que se puede producir en esos contextos en los que, digamos, una banda como los Beatles, que tuvo una de las bandas más populares de la historia, tuvieron canciones y música que fue muy buena y que fue, digamos, estuvo en la vanguardia. Y el hecho de haber sido una banda popular no les resta ese nivel de impacto, pero si nos ponemos a pensar, hay muchos otros grupos que quizás no tuvieron el mismo apoyo de las discográficas, que de todas maneras tuvieron un impacto muy grande en la música popular. Entonces, yo genuinamente siento que mientras tú estés consciente de que hay un negocio detrás de todo lo que tú escuches y que lo que tú escuches te gusta y te hace sentir algo y te emociona y te hace sentir frágil, no que sé, y yo creo que está bien disfrutar de algo, pero siempre es importante tener en consideración que nada de lo que nosotros tenemos como nuestro viene de un vacío, ¿no? Ujú. No es como que siempre hay algo detrás, siempre hay un equipo detrás, siempre hay personas tras bambalinas que uno no ve, que igual, digamos, son los responsables de, yo qué sé, pelear por un artista para que este artista pueda tener una salida o de darle exposición a un artista a través de diferentes plataformas. Siempre hay equipos detrás y hay como héroes que la gente no conoce, Ujú. que también fueron importantes. Por ejemplo, yo siempre voy en esto, digamos. En la industria musical tú necesitas una persona que pueda velar por tus intereses económicos también, usualmente representante o manager. Ok, muchas veces, o sea, ya hablando en estos términos económicos, tú tienes un producto, pero ese producto tienes que convencer a la gente de que es lo suficientemente bueno como para poder comprarlo y consumirlo. Entonces, ¿quién te va a ayudar a hacer eso? Si tú no tienes una persona que tenga ciertas habilidades en ese aspecto, es probable que no tengas una salida tan preponderante en ese sentido, si tú quieres hacer dinero, ¿me entiendes? Pero entonces, digamos, figuras como, yo que sé, Brian Epstein de los Beatles, fueron gente que se pusieron la cara enfrente de la gente con dinero para que convencerlos de que ellos podían hacer música que tuvieron pegue. Y ahí fue que ellos comenzaron, digamos, siendo comerciales, entre comillas, un sonido más comercial, más pop. Y gracias a eso pudieron abrirse a hacer música mucho más vanguardista, experimental, etcétera, etcétera. Entonces, eso. ¿Crees que eso les dio mayor exposición cuando también fueron haciendo música más comercial a los Beatles? Claro, porque una vez que ya se volvieron los huevos de las gallinas de oro, es más fácil convencer los típicos gordos con sus cigarros grandotes de decir, ¿sabes qué? Somos el grupo más popular del mundo. Lo mínimo que puedes hacer es dejarnos hacer lo que queramos, porque igual lo que sea que hagamos va a vender. Porque, o sea, digamos, yo pongo un ejemplo, si Bad Bunny ya sacó un álbum que es bastante, digamos, atrevido y experimental, ahorita con el nuevo álbum que sacó, eh, si me recuerdas el nombre, no recuerdo específicamente el nombre. Nos van a funar. No, soy poser de Bad Bunny. El álbum de las sillas de plástico, ok, donde está lo que le pasó a Hawái y demás. O sea, es un Debí álbum. tirar más fotos. Debí tirar más fotos. Alguna foto que no, mentira. Bueno, el punto aquí es que si Bad Bunny de aquí a mañana saca un álbum que está totalmente alejado y que es extremadamente atrevido y vanguardista, lo más probable es que todos lo escuchen por lo menos una vez, Ujú. solo porque es Bad Bunny.
Es la verdad, porque ya es un artista que es reconocido a nivel internacional, entonces la gente tiene expectativa de lo que puede sacar después. Y si lo saca yo qué sé, jazz experimental, progresivo, shoegaze, lo que sea, la gente lo va a escuchar. Ujú. Aunque no les guste, lo va a escuchar. ¿Crees que después en esto se lo encasillaría en la parte de artistas que ya hacen cosas comerciales? ¿Cómo? En el sentido de, por ejemplo, si otro artista en particular lanza algo más y solo empieza a sacar música que se considera a un nivel poco más mainstream, por así mencionarlo, ¿crees que se lo categorizaría ahí o se lo seguiría recordando por lo que fue? Yo creo que siempre va a haber un grupo de personas que no sé si por la nostalgia o porque les gusta o porque son personas que tienen gustos distintos, Ujú. van a querer que regrese el artista, como que, oh, ojalá sacara música como hacía antes. Y va a haber otro grupo de personas que va a decir, wow, increíble, sabía que era un artista de verdad y no necesariamente un artista comercial. Entonces, depende de qué, en los fans, qué tantos fans, si tiene fan nostálgico o tiene fans que son más atrevidos. Me agrada porque justamente en la noche de ayer estaba viendo el tema en tus historias, como mencionabas, al respecto de esta categorización que se le ha dado también a varios géneros. En el caso particular que mencionabas era de como el rock y también se mencionaba el rock alternativo. ¿Crees que es tan fácil poder confundir esto con la estética? Yo creo que en la actualidad es como que la estética, o sea, hablando netamente de cómo uno se presenta, la ropa, el estilo alternativo, ya no está tan asociado con la música. O sea, yo he visto muchas personas, esto es netamente anecdótico, no voy a decir que es el 100%, pero, o sea, es probable que tú veas a una chica que se ve alternativa y no necesariamente conoce a todas las bandas del mundo, como que el típico, el, no sé, mamador de la música dice, ah, tienes camisa de Nirvana, dime todo, dime el apellido del papá, del segundo apellido del papá o algo así. Eh, yo creo que ahora está como distanciándose un poco la estética de la música, cosa que tiene sus pros, más que contras, pros, porque al final si una persona quiere expresarse de una manera eh, específica, no creo que uno, o sea, una persona totalmente ajena a eso tenga la potestad de decirle Ujú. qué hacer o no qué hacer con su imagen o con su manera de presentarse al mundo. Pero bueno, lo que no se puede ignorar es que durante mucho tiempo la música como tal sí estuvo alineado, digamos, con una manera de verse, con una manera de presentarse al mundo. Tú tienes, digamos, una de las estéticas que ha sido más influyentes eh, a nivel mundial ahorita, que es la estética punk. Ujú. La estética punk nace con la música punk. O sea, antes de eso no había, digamos, un estilo tan transgresor a nivel estético que comenzaron a usar música, comenzaron a usar ropa rasgada, cuero, inspirados no sé, los sadomasoquistas, etcétera, Ujú. etcétera. Pero, o sea, siempre estuvo alineado con la música, con artistas, principalmente en Gran Bretaña, como con los Sex Pistols y todo lo demás. Porque al final los Sex Pistols, ¿qué fueron? Fueron como una especie de, no sé si algún fanático de Sex Pistols me va a fundar aquí, pero eran una especie de proyecto de moda de su manager Malcolm McLaren, porque él tenía una boutique que se llamaba Sex. Y Ok. a través o sea, de ellos, él quería presentar también su ropa. También creo que estaba ahí involucrada Vivienne Westwood. No sé si alguien, o sea, no sé si estoy bien, si alguien sabe si estoy bien, me lo puede decir, o si estoy mal. Pero bueno, entonces, esa estética se hizo popular. Ya y después derivó en un montón de otras estéticas, otras maneras, lo gótico, lo new romantic, etcétera, etcétera. Pero hasta ese punto todo estaba alineado a subculturas, a grupos que intentaban rechazar de alguna manera lo mainstream, intentaban verse distintos. Y de ahí surge también el término rock alternativo. El rock alternativo surge del punk y principalmente en esto de diferenciarse de los demás, de ser transgresores, de estar en contra del mainstream y demás. Ujú. Y ya, pues ahí es que se vuelve. Los grupos.
comienzan a agarrar un montón de influencias distintas de diferentes lados, pero todo en un contexto medio punk, medio de DIY, medio de presentarse diferente, con tus ropas distintas, tu manera de ser, yo qué sé. Ujú. O sea, podríamos decir que ese rock alternativo es como que surge del punk a nivel espiritual, por así decirlo. Pero ya hablar netamente del rock alternativo no puedes decir que es un sonido específico porque es como una mezcolanza, como una lavaza de un montón de otros géneros muy distintos Ujú. que surgen pues del punk y de los antecesores del punk. O sea, bandas como Velvet Underground, Stooge, New York Dolls, todos estos tipos de grupos. Y Ujú. creo que me fue un poco de No, largo. no, 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 tranquilo. De hecho, justamente me hiciste recordar que hace un tiempo había visto un reportaje que pasó justamente en México en esta misma lucha estética Ujú. de conjuntos. Ya sé cuál, emos versus punks. Exactamente la misma. Que al día de hoy muchos de ellos que se los entrevista nuevamente se, bueno, se ríen un poco de la situación porque justamente creo que era por el tema de las estéticas de uno siendo parecido al otro, de que tú te me robas el estilo, posees eso. Es que al final todo viene de lo mismo. O sea, el punk como tal y el emo vienen del mismo lugar. O sea, el punk es como que el primerito, ¿no? Pero el emo viene de la música post-hardcore refiriéndose a música, o sea, después del hardcore punk. Bandas que comenzaron a experimentar con temas más emocionales, con temas más introspectivos, en contra de este estilo más contestatario, más de antisistema, de anti-injusticia o de justicia social, etcétera, etcétera. Ellos como que fueron más introspectivos y a través de esas bandas que siguieron como que evolucionando el género, terminaron terminó haciéndose la música emo, que es, o sea, en su lado más pop, bandas como My Chemical Romance agarran muchas influencias del pop punk, como Green Day, como Blink 182. O sea, al final tienen su ADN punk, Ujú. pero lo que, no sé, es como que esos mismos subculturas intentan pelear por quién es más auténtico, pero al final son expresiones naturales de un subgrupo que se desarrolla de una u otra manera. O sea, son cosas que emergen y no sé, es un poco gracioso. Que muchas de las personas no saben de dónde vienen las cosas, entonces es más fácil pelearse por algo si tú no sabes de dónde viene. Y creo que algo se puede aplicar a todo nivel. O sea, si yo qué sé, eres cristiano, o sea, te estás peleando con otros cristianos por quién tiene la razón en la interpretación de la Biblia, pero la verdad es que todos son cristianos al final y todos parten del mismo lugar. Entonces, si tú tienes dentro de tu manera de ser, o sea, dentro de tus mismas leyes implícitas de tu grupo, ya está el hecho que tienes que respetar al prójimo, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo que puedes hacer es no ser pose del cristianismo. No sé, no sé. O sea, un montón de géneros que lo que valoran es la autenticidad, renegando la autenticidad de otras personas es un poco contradictorio, la verdad. Me parece incluso fascinante que el tema lo podamos asociar a varias ramas, porque incluso empezamos hablando de música, pero así también hablamos un poco de esta identidad o de este tema en cultura. ¿Cómo crees que viene también entablándose el tema de la subcultura en general? O sea, yo creo que mientras tengas un género musical que tenga ciertos elementos característicos que puedan la gente replicar, es probable que una subcultura se genere. Pero ahora en la actualidad, creo que las subculturas ya están más asociadas a la estética que a la música. Porque, digamos, tú tienes, o sea, no es como que sea experto en este tema, pero digamos, tienes toda esta estética de, yo qué sé, de los cinnamon roll, de todo como cute, de Ajá. colores pastel, etcétera, etcétera. Y, o sea, ¿qué género musical puedes asociar a eso? Mm. ¿Qué? K-pop o algo por el estilo. No necesariamente. O Mm. sea, es, no es tan fácil ahora, creo, que en el pasado, donde tú tenías una chica que tenía delineados los ojos y se vestía medio rockera y tú, no sé, podías hacer plantear una hipótesis, es decir, es probable que sea fanática de Avril Lavigne. Pero ahora tú ves a una chica similar a esa y no necesariamente puedes decir eso. Mm. Quizás pueda ser fanática de esta chica Olivia Rodrigo, pero no es tanto así. No puedes asumir ahora
por cómo se ve una persona, qué música escucha. Ujú. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son bastante alternativos, pero tú los ves en una discoteca bailando canciones de Bad Bunny, de Mike Towers y demás. O sea, y en el pasado o sea, no necesariamente era así, pero era más probable que tengas una persona que sea punk y que hable las peores cosas de la música popular de Claro. esa época. Ujú. Entonces, me parece interesante cómo ahora es como que la gente es más abierta. Ese es como que el pro, creo, que de no estar tan herméticamente en un tipo de, en una subcultura, porque tienes la oportunidad de absorber influencias de diferentes lados y no renegar de todo sin antes haberlo experimentado. Por ejemplo, y yo lo digo de una manera muy sana, no quiero tampoco incitar a un conflicto aquí, pero uno de los problemas, digamos, de los rockeritos, de los rockeros, es que eran muy herméticos dentro de lo que ellos consideraban música, la verdadera música, la música de verdad. Mm. Porque hay un hombre que toca una guitarra, otro que toca el bajo, otro que toca la batería y están conectados directamente con la música que hacen. Entonces, eso obviamente son personas que tienen mayores habilidades para tocar un instrumento o para cantar porque han practicado y han tenido o sea, han acumulado experiencia a través de la práctica. Pero hay otras expresiones artísticas que son igual de válidas y que requieren otras habilidades que no necesariamente va a tener un cantante de heavy metal tipo Dio o algo por el estilo, que también requieren práctica, afinar el oído, manejar equipos, o sea, manejar software, diseñar un sonido, todas estos, o sea, las mezclas, todo esto que en el pasado era más relegado, digamos, a los productores. Ujú. Pero ahora en la actualidad, la gente que hace usualmente la música, o sea, que hace música que no requiera de instrumentos per se, tienen que sí o sí tener ciertas habilidades para producción, porque eso obviamente va a ser necesario para el estilo que está haciendo. Entonces, bueno, retomando el tema, yo creo que el hermetismo tiende a matar a los grupos, porque, digamos, es como, en inglés se llama como gatekeeping, que sería como que, o sea, lo que yo considero que es mío es solo mío y las otras personas no pueden estar aquí, no pueden saber de esto, porque en el momento en el que más personas saben lo que a mí me gusta y lo comparten y se vuelve popular, yo dejo de ser especial, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la música y el arte están para compartirse y que generalmente o sea, no es tan bueno no compartir las cosas que te gustan y guardarlas para ti mismo. Porque al final, no sé, es raro. O sea, si una expresión artística tiene que hacerte sentir algo y si algo, una otra persona puede también acercarse a tu experiencia y puedes como que conectar a través de eso con esa persona, creo que es más satisfactorio que simplemente guardártelo para ti y pretender que, no sé, Que solo te pertenece. que solo es tuyo. Ujú. Cuando no es así, ni siquiera el artista que lo hizo, obviamente va a estar en contra de eso, porque no creo que un artista no quiera ser escuchado por más personas. Entonces, bueno, ese es mi take. Es fascinante porque quizás hace unas décadas atrás podíamos encontrar esto de las personas atacándote a ti por nuevamente decirte poser por alguna de estas cosas que no te dejarían saber que perteneces a una sola estética, sino que bueno, estás en varios. O que te gusta poder averiguar dentro de la parte alternativa. Esto de aquí me hace cuestionar un poco si a ti dentro de estos orígenes en cuanto a la música existe algún origen que te haya gustado, te haya llamado bastante la atención. Y lo recuerdo bastante porque justo la primera interacción que tuvimos fue en un momento en el cual tú me mencionabas algo del contexto del jazz dentro de la Mm, historia. Entonces quizás a ti, bueno, a ti te nace algún interés por esto de aquí. Mira, yo diría que es más fácil para ti hacer propio algo si tú vives, digamos, o estás con personas que experimentan el fenómeno en el momento en el que está pasando, porque construyes un sentido de comunidad. Pero ¿qué pasa cuando tú solo, digamos, consumes, no quiero decirle consumir, porque es como que
un poco superficial, más bien como que haces tuyo estilos que vienen de hace mucho tiempo. O sea, generalmente las personas que no son nerds de la música, como yo digo, eh, van a estar escuchando cosas que están pasando en el momento, porque son las cosas que son más inmediatas a nosotros. Y cuando tú comienzas a escuchar música antigua, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un interés así por cualquier cosa, vas a querer saber más y más y más. Entonces, yo comencé escuchando ese álbum que te comenté, Daft Punk, Random Access Memories. Entonces, ¿de dónde vienen estos sonidos? Porque me recuerda a Michael Jackson, me recuerda a la música, yo qué sé, esa música funk, disco de los ochentas. Entonces, pasas de uno, tú llegas a Michael Jackson. Ok, Michael Jackson, ¿dónde viene lo que hizo Michael Jackson? Michael Jackson estuvo en un grupo que se llama Jackson 5. Hacían otro tipo de música. Escuchas eso. ¿De dónde viene esta música? Esta música viene del soul. El soul y de los cantantes como James Brown, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene James Brown? De acá, de Ray Charles, estamos en los 50. Comienzan otra vez el gospel, el R&B de esa época que es muy distinto al de ahora. ¿De dónde viene esta música? Ya vas Big Band, jazz. Entonces siempre es un periodo de descubrir, descubrir, descubrir. ¿Y qué es lo que te das cuenta de todo esto? ¿Qué tiene en común todo esto? Que usualmente son expresiones musicales afroamericanas. Entonces una vez que tú ya vas, ya digamos, llegas a la década de los 50, comienzas a consumir, comienzas a escuchar música de esta época, te das cuenta que comienza a cambiar el sonido. O sea, estamos acostumbrados, tenemos los oídos muy modernos ahorita, ¿no? Escuchamos producciones que son muy limpias, con sonidos muy bien definidos, pero te das cuenta de que comienza a cambiar el sonido, ya comienza a sonar más opaco. ¿Por qué? Porque en esas épocas no había la tecnología suficiente para tener un buen sonido. Entonces, mientras más te comienzas a interesar en un tipo de música, vas yendo más atrás. Y mientras más atrás vas, te das cuenta que las cosas eran muy diferentes. La manera en la que se escuchaba la música era muy distinta en esa época. Entonces, una vez que superas esa barrera de que tiene que sonar todo clarito y que tiene que estar todo bien, bien producido y que tiene que sonar el bajo así súper como un subwoofer de una producción de Tiny, Ujú. te, te enteras de la expresión más básica. O sea, te acercas a la manera más básica de experimentar la música, que era en esa época eh, una grabación toda así como que fuera un gato peleando a las 3 de la mañana. Pero al final es música y fue música que tuvo un impacto en una sociedad y que fue el germen que, o sea, sin la música blues, sin la música jazz, no tendrías a Metallica, no tendrías a Kurt Cobain, no tendrías ni a Da Pound tendrías. No tendrías a ninguna de esas bandas porque todo surge de ahí. Mm. Todo se va con la experiencia, o sea, con ¿cómo podría decirlo? Como que la reinterpretación, el cambio, de que se junten personas a tocar, que experimenten las cosas. Todo parte de algo, pero de ese algo también se crean nuevas cosas. Hay gente que dice que nada es nuevo, pero yo creo que no es que nada sea nuevo, sino que simplemente es, o sea, lo nuevo se crea con cosas que ya existen. No viene en un vacío, es algo que eh, es así, o sea, se da Ujú. y ya. Y Sa- bueno, eso, ese es el origen, perdón. No, no, tranquilo. Sabes que esto de aquí a mí se me hace bastante particular porque así como mencionas, creo que hoy en día estamos marcados muchas veces por la estética de lo limpio, la estética de lo pulcro, quizás dejando de lado un poco el tema de la experimentación o incluso la improvisación, que puedo mencionar un poco de cómo en ciertos géneros la improvisación era el alma de también esta obra. Claro, Podemos decir, yo en la primera ocasión que fui a un recital de jazz para mí fue increíble porque justamente llegó el momento en el que quizás estábamos escuchando algo, pero llegaba el artista y decía, no, esto, yo ni lo sentía, sentía el sonido y todo. Entonces, considerando esto un poco la determinante en este bloque, quizás crees que a partir de esto también fueron saliendo los prejuicios de esa época, o crees que ya no tenemos tantos prejuicios de esa época como los podemos tener tan marcados acerca del racismo o acerca bueno, ya hemos hablado de la estética, pero de otros en particular. sabes, yo creo que, o sea, una de las
ironías de la industria musical, podría decir es que, o sea, si te das cuenta, en los últimos 120 años, la mayoría de la música pop, y me refiero a pop en el sentido de música popular que es consumida por muchas personas, que es escuchada por muchas personas, eh, todas han partido de una expresión afroamericana. Ujú. Tenemos primero el jazz en los años 20. Fue música que fue el boom, fue como el reggaetón de los años 20. O sea, era música que era de fiesta, de chupa, de yo me voy a una fiesta, quiero que haya una banda y quiero bailar toda la noche hasta las 3 de la mañana. La misma función que cumplía la música de las discotecas ahorita era ocupada por la música jazz en esa época. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, es una expresión musical que surge de los sectores más marginales de la sociedad americana. Y si te das cuenta, o sea, es una historia que se ha repetido constantemente. Viene después del jazz, viene la música rock and roll. El rock and roll es una mezcla, digamos, de música afroamericana, R&B, que tenían sus típicas progresiones de el primer acorde, el cuarto acorde, el quinto acorde, con ciertos elementos de la música blanca también, de sectores poco privilegiados de la música blanca, que eran una música muy contagiosa para bailar, para chupa, para amanecer de las 3 de la mañana. Tienes eso, tienes el rock. Después viene la música disco, la música funk. Exactamente la misma función. El hip hop, el reggaetón incluso, hasta la salsa choque. Todo viene de las expresiones afro. Y lo gracioso es que muchas veces, o sea, dependiendo de cada época, ¿no? Pongamos un ejemplo, en la década de los años 50, tú tenías un montón de músicos que eran extremadamente buenos y que eran extremadamente talentosos y que montaban un show espectacular, pero eran músicos que eran negros. Ujú. Y en esa época, en Estados Unidos específicamente, existían las leyes de Jim Crow de segregación racial La campaña. en los estados del sur. ¿Qué es lo que decían? Hay restaurantes para blancos, restaurantes para negros. Los negros tienen que estar en la parte de atrás del bus y los blancos enfrente. Entonces, tienes un problema social instaurado a nivel cultural desde básicamente el... Es que ya nos vamos un poco de historia de Estados Unidos. Desde la guerra civil. Ya, la guerra civil se dio, una de las principales causas porque habían ciertos estados que querían mantener un sistema de esclavitud porque era, o sea, era algo que les convenía económicamente para sus plantaciones de algodón, de caña de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, se gana la guerra civil, se dio, una de las principales causas porque habían ciertos estados que querían mantener un sistema de esclavitud porque era, o sea, era algo que les convenía económicamente para sus plantaciones de algodón, de caña de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, se gana la guerra, los liberales, por así decir, la gente que estaba en contra de la esclavitud y se abole la esclavitud. ¿Y qué pasa con eso? Al inicio todo bien, 15 años, la época de la reconstrucción se llamaba. 15 años todo bien, la gente afro recupera los derechos. Pero una vez que las tropas se retiran, se vuelve a instaurar otra vez un sistema que no era esclavitud, pero que se fundamentaba en el mismo repudio, el mismo odio hacia personas que eran diferentes. Y se instalan estos sistemas que se llamaban sharecropping, que eran básicamente como los latifundios, que les daban un pedazo de tierra, pero tenían que pagar intereses y demás. ¿Y qué pasa? Pues ese sistema ya regresamos a los 50. En lo feudal. 80 años de segregación racial. Desde los años 20 habían músicos negros que habían sentado las bases de la música popular a nivel mundial. Y a pesar de eso, socialmente existía todavía segregación racial. Y tuvo que venir un blanco. O sea, tuvo que venir un blanco que... Mira, hay muchas personas que van a defender a Elvis, que es el mejor de todos los tiempos. Era bueno, pero habían artistas que le daban palo 3000 veces con 3 vueltas completas alrededor de la Tierra, del universo y de los Alpha Centauri, yo qué sé.
que no tenían ese mismo nivel de popularidad. ¿Por qué? Porque no eran marketeables, porque la sociedad en esa época era abiertamente racista. Es la verdad. O sea, y me recuerda no sé si se vieron Sinners, Ujú. pero me recuerda a esa frase de Sinners que decía que a los blancos les gusta la música negra, lo que no les gustaban eran los negros. Entonces, y te das cuenta que durante mucho tiempo se intentaron blanquear expresiones afroamericanas musicales para tener un mayor impacto a nivel comercial. Uno de los que me acuerdo en la década de los 90 fue Vanilla Ice, Ujú. el que canta Ice, Ice Baby. Entonces, el rap, predominantemente negro, viene un blanquito. Ujú. Eminem es otro caso, es un caso distinto, yo creo, porque él ya tenía credibilidad porque era un buen en sí y tenía un estilo característico y nunca quiso ser como que o aparentar ser algo que no era. En cambio, es como cuando se intentan apropiar de algo a nivel cultural que no les pertenece con el único propósito de, de hacer dinero, no sé, no suena tan bien. O sea, y hay como dos tipos, ¿no? Está, digamos, gente como Elvis que se crió, digamos, él asistía a las iglesias de gospel y demás, y como que tenía una influencia directa de ese tipo de música, lo que hace que suene más auténtico, suene mejor. Por ejemplo, los Rolling Stones en la década de los 60 eran cons- eh, ávidos escuchas de la música blues, pero no vas a, digamos, a comparar, digamos, pelados de, yo qué sé, de clase media que nunca en su vida tuvieron que, en burro, eh, ¿cómo se dice cuando en las plantaciones como que la tierra, Cosechar, o sembrar. sea, que hagan ese surco para poder plantar en un burro trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en la tierra y que toques música porque tu abuelo tocaba música con un cuchillo, una guitarra de 3 cuerdas toda oxidada y que ya tengas todo ese ADN en toda tu vida tocando ese tipo de música, escuchándola, a pelados que descubrieron eso cuando tenían 15 años y que tuvieron 2 años tocando y ya tenían un contrato. O sea, es una cosa increíble y es como que a veces como que se da muy por sentado, ¿me entiendes? Es como, obviamente los Rolling Stones eran más fáciles de vender en un mercado como Estados Unidos porque eran chicos blancos. No vas a tener a un viejo negro de 40 años tocando música blues para un montón de jóvenes que como que pasó en esa época porque ellos como que trajeron, o sea, no eran tan hijueputas tampoco. Trajeron a los artistas originales que ellos mismos decían que eran superiores a ellos, porque obviamente tienen más experiencia y son mejor. Pero bueno, es como que siempre la música afro ha tenido preponderancia a nivel de la industria, pero es como que eso no ha, de alguna manera, o sea, el prejuicio aún es real, ¿me entiendes? Y a pesar de eso, la música ha sido algo Es extraño, ¿no? Es como que separan la música de las personas que la crean. Mm. Y aún así continúa con los prejuicios. Es todo una cosa rara, la verdad. Viendo esa retrospectiva, ¿consideras que la calidad de las grabaciones antiguas y de cómo estas están siendo ahora se puede desalentar especialmente a los jóvenes? Por supuesto, porque, o sea, digamos, a mí siempre me hacen el chiste de que seguramente estás escuchando una grabación de la época de la piedra, grabada en un borrador. Pero es que, digamos, ay, es cuando tú ya conoces el contexto, creo que también te ayuda a acercarte mucho mejor a una canción, porque ya conoces por qué sonaban así, ya conoces el estilo de música de dónde viene, ya conoces todo, es más fácil para ti acercarte a eso, es más fácil. Si tú ya sabes que grababan en literalmente un cono de bronce, que tenían que poner a los músicos, al cantante aquí, a los bateristas, a los músicos más bullosos, como a 2 kilómetros atrás, para encontrar un balance. O sea,
obviamente vas a saber que no va a sonar bien. O sea, no tenían micrófonos avanzados Ujú, como estos micrófonos. O sea, pero no sé, yo creo que es, es bueno también acercarse a ese tipo de música porque es muy buena. O sea, digamos, tú escuchas a Robert Johnson, un cantante de blues de los más influyentes de la historia. O sea, ya estamos hablando que él grabó en el 37, ya tenían mejores micrófonos, por así decirlo, que en los años 20. Tú lo escuchas tocar, el tipo es una maldita bestia, tocando, cantando y tocando al mismo tiempo. O sea, y es tan cruda la expresión, la manera de cantar, la manera de tocar, tan visceral y tan linda. O sea, que si ya dejas, o sea, yo siento que si ya, está bien si no te gusta, pero si te gusta y dices que no lo quieres escuchar solo porque no suena bien para tus estándares, creo que te estás perdiendo una experiencia muy gratificante, la verdad. ujú. Y como te digo, si ya conoces el contexto, es más fácil para ti ignorar el de las grabaciones de esa época. Ujú. Me lleva a poder ya entablar el diálogo en contexto global. ¿Y tú qué piensas en esta pregunta de qué tan libre es el artista dentro de la industria actual? Yo creo que depende principalmente de el artista en qué, o sea, como que las cláusulas del contrato, por así decirlo, porque hay, o sea, yo no soy, como digo, yo solo sé de esto porque a mí me gusta leer mucho sobre música, pero, o sea, dependiendo de cómo se haya acordado previamente el artista con la discográfica, va a saber qué tanta libertad o no va a tener. Un ejemplo de eso que siempre me acuerdo porque vi un mini documental del mismo Vanilla Ice, Ujú, el de Ice Baby. Él no tenía ningún tipo de voz dentro de su música y era básicamente una herramienta, como una mascota de gente que quería hacer dinero con él. Pero digamos, tienes, yo que sé, a Nirvana. O sea, Nirvana fue una banda que tuvo que de alguna manera negociar su contrato para tener la suficiente libertad artística para sacar un álbum como Nevermind, que no era nada parecido a lo que estaba pasando en esa época donde habían las bandas de glam metal y demás. Entonces, yo creo que todo va a depender de la intención que tenga el artista, si realmente quiere, o sea, quiere hacer arte o quiere simplemente lucrar. ujú. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tu libertad? ¿Sabes? Y es curioso porque justo ahora abordando el tema he visto varias corrientes o personas que indican que la música ahora se va llevando a contextos virales o a contexto en cuanto a las redes sociales. Sí, sí. Ahorita que Esto, hacen mucha música para TikTok. Sí, exactamente. yo he escuchado de ciertas maneras, no sé, no tampoco es como que te puedo decir a 100% que ya a los artistas actuales les piden las canciones para TikTok. Ujú, Y eso, ¿qué es lo que ha hecho? Que las canciones se hagan todavía más simples. Porque, o que se hagan específicamente, digamos, una parte de la canción que sea la que tenga el mayor peso y el resto no tenga, digamos, tanto trabajo, porque esa es la parte que va a estar en los reels de 30 segundos, en Instagram o en los TikToks, ujú, cosa que restringe mucho la creatividad. Y justo ahora también que estamos en la época en la que se crean canciones con la inteligencia artificial, o sea, es como que supongo que en ciertos, o sea, ciertas canciones, ciertos sectores de la música van a haber una homogeneización todavía más grande, porque digamos, van a hacer canciones con elementos similares que van a sonar todas igual y que ujú, van a tener el único propósito de ser virales. ujú. Cosa que al final, o sea, si a ti te gusta, está bien. O sea, a mí también me gusta el pan sin absolutamente nada, cuando tengo hambre, entonces supongo que está bien. Esto me hace entrar en una incógnita, que sí hemos hablado de artistas y de la industria, pero ¿quién considera que tiene mayor poder, la plataforma, la industria o el artista? Yo, la verdad es que es una pregunta muy difícil. Yo creo que siempre va a depender de, de cómo tú hagas, digamos, tu negocio. Ahorita generalmente lo que la gente dice es que tiene más peso las plataformas.
Y lamentablemente las plataformas ahora están aliadas con con la industria. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Pues streaming, que se generen más y más y más interacción y más interacción, independientemente si las personas escuchan activamente o no. Lo que importa ahora parece ser el número de reproducciones. Por lo que, o sea, si tuviéramos que elegir una ya realista, de forma realista, todo el mundo quiere aumentar sus reproducciones y los números y los números y que suba y que sube, que sube, que suba y produce, produce, compra, compra, compra. Entonces, yo creo que ahorita la gente, las plataformas, como que le dan mucha importancia, pero también he visto que hay como que un nuevo movimiento en el que están regresando a lo básico, como que distribuir la música de forma directa en plataformas como Bandcamp, o sea, gente que te vende la música sin pasar por un intermediario, que sería la plataforma Spotify, Deezer, Tidal, todo esto. Que cada plataforma tiene su ratio de pago por streaming. O Ujú, sea, por cada reproducción te pagan una cierta cantidad. Entonces, o sea, a mí me gustaría ver más por streaming. O ujú, sea, por cada reproducción te pagan una cierta cantidad. Entonces, o sea, a mí me gustaría ver más como lo que hacen los artistas independientes aquí en Ecuador, ¿no? Que es vender su música, los CDs, o ahorita que he visto que venden unas memorias que tú las pones en tu ujú, teléfono y las puedes sacar la música. Entonces, si tú realmente quieres apoyar a un artista, no lo vas a apoyar o sea, es la verdad, no lo vas a apoyar en Spotify a menos que literalmente dejes reproduciendo la canción 24 horas, el álbum y le hagas lo suficiente para generar $1, que son creo que como 1500 reproducciones. O sea, tienes que estar constantemente streameando a un artista para darle algo cuando le puedes pagar por un álbum sus 8 o $10 y ya es muchísimo ujú, más y mejor calidad, de hecho. ujú. Llevando el tema así mismo en la actualidad, mencionabas algo curioso y es el tema de en cuanto a la inteligencia artificial, ya que lo hemos venido apropiando o lo hemos venido también usando con los avances tecnológicos. Pero ¿crees que quizás una canción creada con inteligencia artificial puede tener una intención real tras? Eh, Actualmente yo creo que no. Y te lo digo porque he escuchado canciones hechas con inteligencia artificial. De hecho, el otro día me recomendó YouTube. Eh, lo más preocupante es que tienen títulos como que, digamos, R&B clásico, 60s, y te ponen los nombres de todos los artistas. Otis Redding, Sam Cooke, Ray Charles. Pero tú escuchas la canción y es la canción más genérica que has escuchado jamás en tu vida. Es como la típica canción que tú, si tú tienes amigos músicos que son, o sea, son gente que sabe cantar y sabe tocar y es como que algo que tú harías de joda. Ujú. Así como que, "Yeah, o sea, es que ni siquiera parece, no sé, yo siento que, o sea, se escucha como que no tuviera alma, se escucha como algo estéril. Como que es como la representación musical de la erosión del suelo. Así, o sea, a mí personalmente no me gusta y lo que me preocupa es que hay muchas personas adultas que ya, digamos, pasan de 40 50 años, que están en los comentarios diciendo, wow, increíble canción, me llegó hasta el fondo de mi corazón. Yo digo, o sea, la única manera en la que esas personas puedan disfrutar de eso es que realmente no consuman, yo te sigo diciendo consumir, como que fuera, no, que digamos que escuchen música a nivel, o sea, en serio, que escuchen música buena, no sé, porque realmente suena feo, suena feo, a mí no me gusta. Eso es lo que voy a decir, que si a ti te gusta, perfecto, está bien, no es un crimen, a mí personalmente no me genera nada. Mm. Me genera más yo qué sé, una patada. Me hace sentir más que eso. Sabes, justo comentabas lo del tema de los nombres que aparecían todos estos artistas y que te recomendaba YouTube. No quiero desviarme del tema, pero me acordé de la canción de Llegamos a la Disco que mencionaban a todos los artistas ahí. Pero bueno, eso ya entra en una composición en otro subgénero. Claro. Bueno, la situación aquí es que si más adelante considerarías que la música basada en inteligencia artificial se podrá distinguir a la música humana o ya va a dejar de importar. Mira, es que
por ejemplo, yo he visto mucho de esta plataforma Suno, que es una de las plataformas que ahorita están haciendo música con inteligencia artificial y no sé si has visto al CEO de esa plataforma, No lo he que lo visto. que él dice es básicamente que sí, que ahora ya hacer música ya no se disfruta y que vamos a optimizar el tiempo que haga que de las personas para que no tengan que hacer lo engorroso que es aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar. No, ¿para qué quieres hacer eso? Usa nuestra app y vas a poder hacer música y vas a poder compartir tu música que es tuya y eres igual de bueno que cualquier persona que estuvo practicando 10 años la guitarra, porque eso no importa. Solo lo que importa es que tú hagas música y que nos des dinero a nosotros. Jiji. O sea, mira, y lo más triste de todo esto es que esas plataformas utilizan canciones reales para, eh, l- para alimentar, digamos, a la inteligencia artificial y que sepa qué hacer, ¿no? Entonces, estás básicamente usando cosas con copyright para hacer música que suena estéril, que suena plana, que suena sin alma, que suena como algo, eh, como yo qué sé, como un cubo de hielo, pero caliente. Es una cosa, o sea, como mascar una piedra. No me parece en la actualidad que las cosas hechas con inteligencia artificial o sea, es para mí que yo escucho mucha música es muy fácil identificar qué es inteligencia artificial y qué no. Ujú, Eh, pero no sé si quizás en el futuro la implementación de la inteligencia artificial sea más inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente te haga todo. O sea, no le vas a decir, vos te poner un prompt. hazme la mejor canción del mundo. Sí, Zuno, hazme por favor una canción que gane el Grammy, el Latin Grammy. No, no puedes. O sea, ya que te pueda, digamos, dar una referencia, una idea, que eso es lo que utilizan la mayoría de, en la actualidad ya mucha gente de la industria musical utiliza esas plataformas para generar ideas o para, digamos, salir de un estancamiento. Pero ah, eh, depender únicamente en esa herramienta de inteligencia artificial no va a generar nada interesante y va a generar música que eh, lo máximo que puede hacer es generar interacciones y que la gente se olvide después, como la mayoría de la música que se escucha en la música pop actual, yo qué sé. Entonces, yo personalmente no creo que en la actualidad la música con inteligencia artificial vaya a ser indistinguible, por lo menos para las personas que escuchan música de manera abierta, de manera constante. Para la gente que casi no escucha música, como los de los comentarios que te comenté, quizás sí, quizás ni siquiera se lo cuestione. Ujú. De acuerdo, Adrián, hemos podido desarrollar varios temas dentro de la narrativa de música en contexto global y asimismo en un contexto histórico, pero ya a nivel personal hay una pregunta que he tenido desde el principio de la charla que he querido realizarte, y es ¿qué crees que sigue siendo lo más genuino que provoca en ti la música? Y eso puede ser por muchas maneras, sea que te recuerde un momento de tu vida, un momento de tu infancia, una relación, o simplemente que consideres que sea tan linda la melodía, la manera de cantar, la manera de tocar de una persona que te conmueva hasta las lágrimas. Yo siento que es eso, o sea, es como la humanidad, la humanidad que conservan las canciones que a mí me gustan y que me hacen sentir vivo, por así decirlo, es lo que a mí me conmueve muy profundo. Es como que te sacude el centro de todo lo que es tu identidad. Entonces, mientras la música te genere una conexión, o sea, yo digo como una conexión espiritual y eso que no soy religioso, pero es como que te acerca más a un elemento humano que es fundamental, que es la capacidad de sentir y expresar una emoción, una idea o lo que sea, ¿me entiendes? Ujú. Mientras la música sea que sea un dembow, sea que sea yo que sé, un canto gregoriano, mientras signifique algo para ti y sea algo que te conmueva, yo creo que está bien. A mí me pasa eso. Si ya se te conmueve una música hecha por IA, pues lamentablemente también está bien, porque es tu propia experiencia humana. Tampoco es decirte, no, eres un tonto y un idiota porque te gustó eso.
Si ya te gusta, está bien. ¿Sientes que la música también tiene algo particular que te permite poderte expresar en la vida cotidiana? Sí, de hecho, pero es más bien como te permite acercarte a otras personas, porque es una experiencia compartida y yo creo que eso también se ve mucho en la música en vivo, porque digamos, no es lo mismo disfrutar la música solo que disfrutarlo en compañía. Es una experiencia que es igual de gratificante, pero es totalmente distinta. O sea, es como te permite estar en comunidad, te permite acercarte a las personas, te permite tener una manera de compartir esa misma esencia de la vida, que es estar con otra persona y conversar y compartir y no sé, es lindo. Ujú. Eso. Y para también contextualizar en un mundo donde la música se consume bastante rápido, quizás hay algún momento en particular en la que haya existido alguna canción o algún ritmo que esté contigo al día de hoy. Una canción que esté conmigo a día de hoy. Yo creo que depende, porque yo siempre estoy escuchando nuevas cosas. Me gusta como que abrirme, por así decirlo. Hace 6 años yo jamás me hubiera dicho, me gusta yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny, porque era un mamador rockerito. Pero ahora me gusta y me acuerdo de una época de mi vida que, que o sea, que fue muy intensa, por así decirlo. Entonces, yo tengo múltiples canciones que me acercan a múltiples partes de mí a través del tiempo. Digamos, últimamente he estado volviendo a escuchar música de rock alternativo. O sea, grunge, las bandas populares. La gente va a decir que es como que, sí, lo mismo de siempre, pero bueno, es parte de tu historia, ¿no? Y yo escucho Nirvana y me acuerdo de qué es lo que era por primera vez descubrir música intensa que te haga sentir. Entonces, esas canciones, las típicas, yo que sé, Come As You Are, escuchas Pearl Jam, escuchas Even Flow, el del meme de Jesucristo en patineta, pero es algo que significó para ti algo de cuando eras niño. Entonces me acerca a esa parte de mí que yo no siempre pienso y que a veces uno olvida. Ujú, Entonces, todas estas canciones, digamos, que significaron algo para mí, me siguen. Me siguen porque son parte de mi historia y son parte de lo que soy. Entonces, serían muchas canciones realmente. Muchas. Las que yo ujú, considero muy importantes para mí. No podría dar una lista específica, la ujú. verdad. Llevado esto un poco a la conversación como bueno, como el bloque final, me gustaría ser directo en este momento y preguntarte a ti qué ha significado, qué crees que de manera genuina te gustaría que se recordara de ti con respecto a la música o qué para ti significa la música. Para mí la música es como una parte de mí. O sea, es como que yo, si no tuviera la música, es como si perdiera un brazo, perdiera una pierna. Entonces, a mí me gustaría realmente comenzar a hacer eh, cosas relacionadas con la música, ya sea o hablar de música, divulgar sobre música y arte o hacer música. Entonces, si yo me muero en algún momento, quisiera que por lo menos dijeran, uy, mira, ahí estaba ese man que se tocaba bien, hacía buenas canciones o hablaba de música o compartía cosas de música, porque es algo que es mi identidad. Como mi legado, me haría sentir muy satisfecho, la verdad. Ujú. Llegado a este punto, Adrián, ya estamos por finalizar este capítulo, pero al mismo sentido queremos agradecerte por tu participación. Gracias, gracias. Ha sido bastante simbólico tenerte aquí, desarrollar varios temas dentro de sí mismo, la música y el rol general. Para despedir quizás este capítulo, no sé si de manera personal te gustaría poder dejar un mensaje. Tienes la cámara está para ti. Sí, apoyen a los artistas locales, vayan a los conciertos, compren su música, acérquense a ellos, construyan una comunidad. No todo es Spotify, no todo es YouTube, no todo es consumir de manera pasiva una canción. Acérquense a la música, acérquense al arte, acérquense a los demás a través de ello y vivan y disfruten. Eso es mi mensaje. Bueno, audiencia, eso ha sido el capítulo de hoy. Espero que con todo esto nos continúen sintonizando y nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Chao.